En pleno restaurante de Polanco, Patricia, la hija de la familia que me adoptó, sonrió frente a todos y dijo: «Esta mesa es para la familia de verdad, no para una adoptada que viene a estirar la mano». Todos se rieron. Minutos después, el mesero dejó frente a mí una cuenta de casi 50,000 pesos. Y cuando la pagué con la tarjeta temblándome en la mano, mi abuela Consuelo se levantó y dijo: «Ya me cansé de verlos humillarla. Me llamo Mariana Salazar. Durante muchos años llevé ese apellido como si fuera algo prestado, algo que tenía que agradecer aunque me pesara. Tenía 27 años cuando todo cambió. Vivía en la Ciudad de México, rentaba un departamento pequeño en la colonia Portales y trabajaba en mi propio estudio de diseño gráfico. No era una agencia grande, era una computadora, algunos clientes constantes, facturas tardías y una terquedad que me mantenía de pie. Mis padres biológicos murieron en un accidente de carretera cuando yo tenía 5 años. Recuerdo poco de ellos, pero lo poco que recuerdo todavía me duele la voz de mi mamá al peinarme, las manos de mi papá levantándome del piso, una casa donde yo no tenía que hacer méritos para que me quisieran. Después vino la funeraria, los adultos hablando en voz baja y un vestido negro que me quedaba grande. Leticia y Ernesto eran amigos cercanos de mis papás. Cuando pasó el accidente, todos dijeron que era una bendición que alguien de confianza quisiera hacerse cargo de mí. Ellos ya tenían 2 hijos, Patricia, de 10 años, y Mauricio, de 8. Yo los conocía. Habían ido a mi casa, me habían llevado regalos, me hablaban bonito cuando mis papás estaban vivos. Por eso, cuando me adoptaron, pensé que todavía me quedaba una familia. Al principio no fue tan malo. Leticia me preparaba desayuno, Ernesto me daba palmadas en la cabeza y Patricia y Mauricio casi no me hablaban, pero tampoco me atacaban. Yo me aferré a cualquier señal de que podía pertenecer. Después, empezaron los detalles. Patricia tenía el cuarto grande, muebles nuevos y ropa nueva cada ciclo escolar. A mí me dieron el cuarto del fondo, el que antes usaban para guardar cajas. Patricia escogía mochilas y zapatos. Yo heredaba lo que ella dejaba. Mauricio recibió una bicicleta por sacar buenas calificaciones. Yo también la sacaba, pero nadie lo convertía en premio. Cuando tenía 7 años, le pregunté a Leticia si podía comprarme zapatos. Los míos me apretaban y la punta estaba raspada. Me miró como si hubiera pedido una casa. «Deberías estar agradecida», me dijo. «Te recibimos cuando nadie más quiso hacerlo». No entendí todo en ese momento, pero sí entendí el golpe. Desde entonces, supe cuál era mi lugar. Yo era la niña recibida por lástima, el favor que ellos repetían cada vez que querían callarme. Si comía, debía agradecer. Si dormía bajo su techo, debía agradecer. Si me daban ropa usada, debía agradecer. Nunca era hija, siempre era deuda. Patricia aprendió rápido a usar esa palabra adoptada. La decía con una sonrisa, como quien deja caer algo sucio sobre la mesa. «Mamá, ¿por qué la adoptada se sienta con nosotros?», preguntaba a propósito, cuando sabía que yo podía escuchar. Otras veces se reía frente a Mauricio y decía: «Mariana actúa como si fuera parte de la familia. Se ve rarísima». Mauricio no era tan filoso, pero sí cobarde. Cuando llevaba amigos a la casa, decía que yo era una niña que sus papás recogieron por compromiso. Lo decía como chiste. Sus amigos se reían. Yo me encerraba en mi cuarto y fingía que no me importaba. Sí me importaba. Me importaba cada vez. La única persona que me trató distinto fue la abuela Consuelo. Era la mamá de Leticia, pero no se parecía a ella. Consuelo Ríos era fuerte, seca cuando tenía que serlo, generosa sin anunciarlo. Había levantado desde cero un grupo farmacéutico mexicano. Empezó distribuyendo medicamentos a farmacias pequeñas. Luego se asoció con laboratorios e invirtió en propiedades. Tenía muchísimo dinero, pero jamás la vi usarlo para humillar a nadie. Cuando nos visitaba, siempre me llevaba algo: un libro, una libreta, un estuche de colores. Una vez me regaló un collar sencillo. «Tú eres especial, Mariana», me dijo. «No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Guardé ese collar como si fuera una prueba de que alguien me veía. Patricia y Mauricio estudiaron en colegios privados caros. Yo fui a escuela pública.
Tuve buenos maestros. Dolía escuchar a Leticia decir que no había presupuesto para mis uniformes mientras pagaba viajes y celulares nuevos para sus hijos. Cuando llegó la universidad, Patricia entró a una privada de prestigio. Mauricio también. Leticia y Ernesto les pagaron inscripciones, colegiaturas, libros, transporte y hasta departamentos cerca del campus cuando les convenía. A mí Ernesto me sentó en la sala y me dijo que fuera realista. Mariana, no todos pueden estudiar donde quieren. Tú tienes que pensar en algo que puedas pagar. Entré a diseño gráfico en una universidad pública, y aún así tuve que endeudarme para comprar equipo, programas, materiales y cursos. Trabajé en una papelería y algunos fines de semana como mesera. Más de una vez me quedé dormida en el transporte, abrazando la mochila. Me gradué cansada, endeudada y orgullosa. La abuela Consuelo fue a mi graduación. La vi entre la gente, elegante, con un vestido azul oscuro y el cabello arreglado como siempre. Cuando terminó la ceremonia, se acercó y me abrazó con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti», me dijo. No pude contestar. Si hablaba, iba a llorar. Después, me entregó un sobre. Adentro había un cheque por 350,000 pesos. «Úsalo para pagar deudas, equipo, y esos cursos que cubriste sola», dijo. «Te lo ganaste». Intenté negarme, pero no me dejó. «No es caridad», añadió. «Es justicia, aunque sea poquita». Con ese dinero respiré por primera vez en años. Pagué lo urgente, compré equipo y abrí mi estudio. Hacía logotipos, menús e identidad visual para emprendedores. A veces me pagaban tarde, pero cada cliente nuevo me recordaba que ya no estaba pidiendo permiso para existir. Renté un departamento diminuto en Portales. El edificio era viejo y la renta me apretaba, pero tenía luz por la mañana y una ventana hacia la calle. Nadie se burlaba de mí al despertar. Era poco, pero era mío. Unos días antes de la cena, Patricia escribió en el grupo familiar de WhatsApp. Iba a celebrar el cierre de un negocio importante en un restaurante elegante de Polanco. Invitó a todos. Leticia y Ernesto habían financiado buena parte de ese negocio, pero Patricia hablaba como si lo hubiera logrado sola. Nadie mencionaba las garantías firmadas por Ernesto, los contactos de Leticia, ni las puertas que la abuela Consuelo le había abierto años atrás. También me invitó a mí. No por cariño. Patricia nunca invitaba sin intención. Fui porque todavía había una parte de mí, más terca que digna, que quería pasar una noche sin pelear. El restaurante era de esos lugares donde uno siente que estorba aunque llegue arreglada. Luz baja, copas brillantes, meseros atentos, gente hablando en voz baja. Llegué con un vestido sencillo, zapatos negros y el cabello recogido. Quería cenar y salir sin llamar la atención. Los vi de inmediato. Patricia reía con una copa de vino en la mano. Mauricio miraba el celular. Leticia y Ernesto conversaban como si fueran anfitriones de una gala. La abuela Consuelo estaba en la cabecera, más callada de lo normal. Se veía cansada, mucho más de lo que yo recordaba. Me acerqué. «Hola a todos». Patricia levantó la vista. Su sonrisa no desapareció, solo se volvió cruel. «Ay, Mariana», dijo en voz alta. «Creo que te equivocaste de mesa. Esta es para la familia de verdad, no para una adoptada que viene a estirar la mano». Todos se rieron. Todos, menos la abuela Consuelo. Sentí la cara arder. Quise irme, pero sabía lo que dirían después, que era sensible, que no aguantaba nada, que siempre me hacía la víctima. Así que me senté en la silla vacía junto a la abuela. Ella puso su mano sobre la mía debajo de la mesa. No dijo nada. No hacía falta. Durante la cena, intenté hablar una vez. Acababa de firmar un contrato anual por 850,000 pesos con un cliente grande, pagado por etapas. Era el proyecto más importante de mi estudio propuestas. Llamadas, cambios, noches sin dormir. Cuando hubo un silencio breve, dije: «Yo también tengo una buena noticia. La semana pasada firmé un contrato grande para el estudio». Leticia ni siquiera me miró bien. «Qué bien, Mariana», dijo, con la misma emoción con la que alguien comenta que va a llover. Luego volteó hacia Patricia. «Mi amor, cuéntanos más de tu negocio. ¿Ya firmaron con los inversionistas?» Eso fue todo. Nadie preguntó de qué era mi contrato. Nadie me felicitó.
Nadie quiso saber si estaba contenta. Me quedé callada mientras ellos pedían, como si alguien más ya hubiera aceptado pagar cortes, mariscos, entradas que apenas tocaron, postres y 2 botellas de vino importado que costaban más que mi renta. Yo pedí lo más sencillo que encontré y casi no pude comer. Al final, Patricia llamó al mesero y dijo con toda naturalidad: «La cuenta se la puede dejar a ella». El mesero volvió unos minutos después y puso la carpeta frente a mí. Casi 50,000 pesos, con servicio incluido. Levanté la vista, confundida. Patricia sonrió. «¿No te dije que tú ibas a pagar?», preguntó. «Tómalo como un agradecimiento por todo lo que hicimos por ti. Después de todo, te criamos. Lo mínimo que puedes hacer es invitarnos la cena». No podía pagar eso sin lastimar mi tarjeta ni comprometer pagos del estudio. Pero todos me miraban: Leticia con una ceja levantada, Ernesto con la mandíbula dura, Mauricio entretenido, Patricia feliz. Saqué la tarjeta de crédito con las manos temblando. No sabía si iba a pasar. La terminal tardó unos segundos que se sintieron eternos. Al final, el pago fue aprobado. Apenas, pero pasó. El mesero se fue y yo me quedé ahí, vacía, con una vergüenza vieja apretándome el pecho. Entonces, la abuela Consuelo se levantó. La silla raspó el piso. Todos voltearon. «Los he estado viendo durante años», dijo. Su voz no era fuerte, pero tenía una dureza que cortó la mesa. «Años viendo cómo humillan a esta muchacha, cómo la tratan como si les debiera la vida, cómo se burlan de ella por algo que no eligió». Leticia soltó una risa nerviosa. «Mamá, no hagas una escena. Nos estás exhibiendo». «Ya me cansé», dijo Consuelo. Nadie habló. La abuela respiró despacio. «Tengo cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos me dieron alrededor de 6 meses. El aire se me fue del cuerpo». «Abuela», susurré. Pero ella miraba a Leticia. «Y hace una semana cambié mi testamento. Cuando yo muera, Mariana será mi única heredera. Todo mi patrimonio, acciones, propiedades, inversiones, todo. Aproximadamente 2.500 millones de pesos». Por un segundo nadie se movió. Luego la mesa explotó. Patricia golpeó la mesa y las copas temblaron. «No puedes hacer eso. Ese dinero es nuestro. Nosotros somos tu familia de verdad». Mauricio se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Tengo deudas, abuela. Yo contaba con esa herencia». Leticia empezó a gritar. «Mamá, perdiste la cabeza. Vamos a impugnar ese testamento. No estás pensando con claridad». Ernesto repetía. «Esto es una locura». Yo seguía sentada. Mi abuela acababa de decir que se estaba muriendo, y ellos solo hablaban del dinero. No preguntaron por el dolor ni por los tratamientos. Solo contaron lo que creían perdido. «Abuela», dije al fin, con la voz rota, «lo siento mucho». Ella me miró y su expresión se suavizó. «No lo sientas, mi niña. Esto tenía que quedar claro». Me tomó del brazo. «Llévame a casa». Cuando pasamos junto a Patricia, me agarró con fuerza. Sus uñas se me clavaron. «Tú hiciste esto», dijo entre dientes. «La manipulaste. Suéltame. No vas a ver ni un peso. Vamos a destruir ese testamento». No le contesté. Solo ayudé a Consuelo a salir. Como ya era tarde, pasadas las 11, el tráfico había bajado y manejé hasta su casa en Lomas de Chapultepec. La residencia era antigua, con árboles grandes y muros cubiertos de enredaderas. De niña me parecía un lugar de cuento, no por lo lujoso, sino porque allí la abuela me hablaba como si yo sí perteneciera a algún sitio. Durante el camino estuvo callada. Al llegar apagué el coche. «¿Estás bien?». Cerró los ojos un momento. «Estoy cansada», dijo, «y estoy aliviada». Después añadió, más bajo. Debí hacerlo hace años. A la mañana siguiente mi celular no dejó de sonar. Mensajes de Patricia, Mauricio, Leticia y Ernesto. Todos furiosos. Todos acusándome. «Te aprovechaste. Nos robaste. Mi mamá no sabe lo que hace. Te vamos a hundir». Bloqueé el chat por unas horas, pero siguieron por correos, llamadas, audios y números desconocidos. Al mediodía, la abuela me llamó. «Mariana, quiero que vengas a vivir conmigo».
No quiero ser una molestia. No digas eso. No me queda mucho tiempo y quiero pasarlo contigo. Esa tarde, empaqué lo poco que tenía: colchón, escritorio, computadora, ropa, libros, algunas cajas. Pedí una camioneta pequeña y dejé el departamento donde había aprendido a vivir sin pedir permiso. Cuando llegué a la casa de la abuela, había un hombre esperándonos en la sala. Tendría unos 50 años, traje oscuro, portafolio de piel y una seriedad amable. Él es el licenciado Arturo Méndez, dijo Consuelo. Mi abogado. Necesita saber todo. El licenciado abrió una carpeta gruesa. El patrimonio de la señora Consuelo está valuado en aproximadamente 2.500 millones de pesos, explicó. No es dinero guardado en una cuenta. Hay activos líquidos, bienes raíces, inversiones y acciones del grupo farmacéutico. El testamento fue modificado ante notario. Usted, Mariana, queda como heredera única cuando la sucesión se abra. Yo apenas podía seguir esos números. La abuela me miró. Hay algo más. El licenciado sacó otros documentos. Tus padres biológicos dejaron un fideicomiso para ti antes de morir. Era para manutención, educación, salud y cualquier necesidad que tuvieras al crecer. El monto inicial rondaba los 13 millones de pesos. Leticia y Ernesto, como tus tutores legales, podían solicitar recursos presentando gastos a tu nombre. Sentí frío. ¿Qué pasó con ese dinero? La abuela bajó la mirada. Lo desviaron. No entendí al principio. ¿Cómo que lo desviaron? Presentaron gastos como si fueran tuyos, dijo el licenciado. Pero el dinero terminó en viajes, coches, colegiaturas de Patricia, Universidad de Mauricio, remodelaciones y pagos personales. Tenemos estados de cuenta, facturas y transferencias. Muy poco se usó realmente para ti. Me faltó el aire. Mis papás me habían dejado eso para que no me faltara nada. Mientras Leticia me daba ropa usada. Mientras Ernesto me decía que fuera realista. Mientras yo trabajaba para pagar cursos y materiales. Mientras ellos me repetían que debía agradecer. Lo descubrí tarde, dijo la abuela, con la voz quebrada. Y cometí el error de juntar pruebas en silencio, creyendo que podía obligar a Leticia a corregirlo sin romper todo. Me equivoqué. Tú pagaste esa cobardía. No supe qué decir. La quería. Y al mismo tiempo dolía saber que alguien había visto más de lo que yo imaginaba. El licenciado continuó. Esta mañana presentamos la demanda civil contra Leticia y Ernesto. Exigimos restitución, actualización, intereses y rendimientos no entregados. El monto reclamado ronda los 39 millones de pesos. Me quedé sentada, sin poder hablar. La rabia llegó tarde, como llegan las cosas que uno se prohibió sentir durante años. Me robaron dinero, sí. Pero también me hicieron crecer creyendo que yo era una carga mientras vivían con lo que mis padres habían dejado para protegerme. Los días siguientes fueron un caos. No sé cómo se filtró la historia. Tal vez alguien del restaurante habló, o Patricia contó de más. Primero apareció en un portal local y luego empezó a moverse en redes. Abuela empresaria deshereda a su familia tras humillación pública. Joven diseñadora denuncia desvío de fideicomiso. Familia adoptiva acusada de usar dinero destinado a una menor. Había gente que me llamaba interesada, y gente que decía que la abuela había hecho bien. Todos opinaban como si hubieran estado en el cuarto del fondo, como si hubieran oído a Patricia llamarme adoptada con desprecio durante años. Intenté no leer. Me quedé con Consuelo, acompañándola a consultas, ordenando medicinas, escuchándola cuando quería hablar y guardando silencio cuando no tenía fuerzas. Una tarde, el licenciado Méndez llamó. La familia está intentando cuestionar la capacidad de la señora Consuelo. Contrataron abogados y un investigador privado. Buscan cualquier cosa para decir que el testamento fue producto de manipulación. La abuela no se sorprendió. «¿Qué busquen?», dijo. «Tengo médicos, notario y memoria». Una semana después, organizó una conferencia con medios. Yo no quería, odiaba las cámaras, pero el licenciado dijo que, si Leticia instalaba primero la mentira de que Consuelo estaba confundida, todo sería más difícil. Llegamos a un salón pequeño de un hotel sobre Paseo de la Reforma. Salimos temprano de Lomas para esquivar el tráfico más pesado, pero aún así tardamos más de lo esperado. Había reporteros, cámaras
micrófonos y algunos medios digitales transmitiendo en vivo. Consuelo se sentó al centro. El licenciado quedó a su lado. Yo me puse detrás. «Gracias por venir», dijo ella. «Estoy enferma, sí, pero estoy lúcida. Cambié mi testamento porque quise y porque entendí, demasiado tarde, lo que mi propia familia le hizo a Mariana». El licenciado repartió carpetas. Aquí se incluyen evaluaciones médicas, constancias notariales y documentos que acreditan que la señora Consuelo comprendía plenamente sus decisiones al momento de testar, explicó. Después habló del fideicomiso. No con adornos estados de cuenta, solicitudes firmadas, facturas, pagos que salían a mi nombre y terminaban beneficiando a otros. También quiero mostrar cómo fue tratada Mariana por esta familia, dijo Consuelo. En la pantalla apareció un video corto, grabado desde otra mesa del restaurante. No estaba toda la cena, solo unos segundos. Patricia sonriendo. Patricia diciendo: «Esta mesa es para la familia de verdad, no para una adoptada que viene a estirar la mano». Las risas. Yo inmóvil. El salón se quedó en silencio. Después supe que Patricia estaba viendo la transmisión desde el teléfono de alguien. Llegó al hotel furiosa. Entró por un acceso lateral, empujando a un asistente, antes de que seguridad reaccionara. La puerta se abrió de golpe. «¡Esto es mentira!», gritó. «Mariana se robó mi herencia. Puso a mi abuela en nuestra contra. Las cámaras giraron hacia ella. Nosotros la criamos. Nosotros cargamos con ella. Claro que sabíamos del fideicomiso. ¿Y qué? Criarla también costó. No íbamos a cargar con todo gratis». El silencio fue peor que cualquier grito. Vi el momento exacto en que entendió lo que acababa de decir. Se quedó pálida. Una reportera levantó la voz. «¿Está admitiendo que sabían del fideicomiso y que usaron ese dinero porque consideraban que Mariana era una carga?» Patricia abrió la boca. «No, eso no fue lo que quise decir. Lo están sacando de contexto». Pero ya era tarde. Esa noche el video tenía cientos de miles de reproducciones. En los días siguientes llegó a millones. La gente compartía la frase de Patricia como prueba de algo que muchos conocían demasiado bien: familias que usan la palabra gratitud para tapar abuso. Mauricio intentó controlar el daño en un noticiero local. «Nosotros amamos a Mariana como hermana», dijo, con cara triste. «Mi abuela está enferma y hay gente aprovechándose». Pero periodistas revisaron sus redes antiguas. Encontraron publicaciones donde se burlaba de la que no era de la familia. Aparecieron exvecinos y excompañeros contando cosas que yo había intentado olvidar: que Leticia me mandaba a cargar bolsas mientras Patricia salía, que Mauricio me presentaba como la recogida, que en reuniones familiares me dejaban aparte. La entrevista de Mauricio lo hundió más. Leticia contrató una agencia de relaciones públicas y dio una entrevista con pañuelo en la mano. «Yo amé a Mariana como a una hija», dijo, «pero ella manipuló a mi madre». Cuando la abuela la vio, soltó una risa seca. «Que gaste lo que le queda en limpiar su imagen. La verdad se sostiene mejor que un pañuelo». Las primeras audiencias llegaron semanas después. No resolvieron todo, pero sí dejaron claro lo más importante. Leticia y Ernesto intentaron presentar a Consuelo como una mujer vulnerable, confundida por el cáncer y manipulada por mí. El licenciado Méndez llevó dictámenes de 3 médicos, constancias notariales y una evaluación de capacidad. Todos coincidían. Consuelo estaba orientada, entendía su patrimonio y sabía perfectamente lo que hacía al modificar su testamento. La jueza, una mujer mayor de cabello gris y mirada firme, no parecía impresionada por apellidos ni cámaras. «Estar enferma no equivale a estar incapacitada», dijo. También revisó las primeras pruebas del fideicomiso. Estados de cuenta, solicitudes, transferencias, facturas. El dinero que debía sostener mi educación y mi salud había pagado viajes, coches, colegiaturas privadas, remodelaciones y gastos personales. El abogado de Leticia insistió en que el dinero se había usado para el hogar donde yo también vivía. El licenciado Méndez abrió otra carpeta. Mostró mis expedientes de escuelas públicas, comprobantes de deudas por materiales y equipo de diseño, fotos donde yo aparecía con ropa grande y gastada. Luego mostró recibos de colegios privados de Patricia y Mauricio, viajes escolares,
universidades, celulares, autos. La jueza levantó la vista. Ese argumento no justifica el uso de recursos destinados a una menor. Después, reprodujeron el video del restaurante y capturas del grupo familiar. Mensajes donde Patricia me llamaba la invitada permanente, donde Mauricio preguntaba si también tenían que incluirme en las cosas de la familia de verdad, donde Leticia repetía que yo debía agradecer. No guardé esos mensajes pensando en demandar. Los guardé porque necesitaba pruebas de que no exageraba. Esas audiencias no cerraron la sucesión. Consuelo seguía viva, pero sí frenaron el intento de declararla incapaz y dejaron encaminada la demanda por el fideicomiso. La abuela salió del juzgado agotada, apoyada en mi brazo. En el coche me apretó la mano. Por lo menos ya no pudieron decir que estoy loca. Abuela, no me tengas lástima, dijo. Guárdala para quienes todavía creen que el dinero los va a salvar de la vergüenza. 3 semanas después empeoró. Pasaba casi todo el día en cama. Había ratos en que podía conversar y otros en los que apenas abría los ojos. Yo dormía en un sillón junto a su habitación. Revisaba correos en silencio, le acomodaba las almohadas y le leía cuando no podía dormir. A veces me hablaba de su juventud, de cuando vendía medicamentos a farmacias pequeñas y de las juntas donde los hombres la ignoraban hasta que ella demostraba que sabía más. También hablaba de sus errores. No se pintaba como santa. Eso la hacía más real. Una tarde me tomó la mano. «Prométeme algo, Mariana. Lo que quieras. No uses mi dinero para volverte como ellos. No compres cariño. Sale carísimo». Lloré sin hacer ruido. «No lo haré». Murió una madrugada, sosteniéndome la mano. Lloré como no había llorado nunca. Consuelo había sido la única persona de esa familia que me amó sin condiciones. La única que entendió que una niña no tiene que agradecer que la traten con decencia. El funeral fue pequeño. Fui yo, el licenciado Méndez y algunos amigos antiguos de su mundo empresarial. Personas mayores que hablaban de ella con respeto verdadero. Contaban cómo había financiado tratamientos, cómo ayudó a empleados, cómo apoyó a mujeres que empezaban negocios cuando nadie les creía. Leticia, Ernesto, Patricia y Mauricio intentaron entrar. Había seguridad. No los dejaron pasar. No iba a permitir que usaran su funeral para limpiar lo que le hicieron en vida. Después vinieron meses difíciles, sucesión testamentaria, impugnaciones, recursos y audiencias. Leticia y Ernesto pelearon todo. Patricia dio entrevistas hasta que cada palabra la hundió más. Mauricio intentó presentarse como víctima hasta que sus propias publicaciones lo contradijeron. El testamento quedó firme. Mariana Salazar, la niña que ellos sentaban al fondo de la mesa, era la heredera única. El patrimonio no apareció mágicamente en mis manos. Hubo trámites, avalúos, consejos, bancos, notarios y responsabilidades que me daban miedo, pero legalmente quedó claro las acciones. Propiedades e inversiones pasaban a mí. También avanzó la demanda del fideicomiso. El juzgado ordenó a Leticia y Ernesto restituir 39 millones de pesos por el uso indebido de recursos, con las actualizaciones correspondientes. No era solo una cifra, era la confirmación de que lo que me hicieron tenía nombre. Ernesto se levantó en una audiencia y dijo: «No tenemos ese dinero». La jueza lo miró sin cambiar el gesto. «Eso deberá acreditarlo en ejecución». Lo que no puede hacer este juzgado es tratar como gasto familiar lo que pertenecía a la beneficiaria del fideicomiso. No fue una frase de película, fue una puerta cerrándose. Más adelante, en un proceso penal separado, las pruebas alcanzaron a Ernesto por administración fraudulenta y fraude. Recibió una condena de varios años de prisión. Leticia obtuvo medidas en libertad y obligación de colaborar en la restitución, pero su vida social quedó destruida. Las amistades que antes la invitaban dejaron de contestarle. Tuvieron que vender la casa, coches, joyas y muebles. Aún así no alcanzaba. Mauricio cargó con deudas propias y gastos que sus padres habían hecho a su nombre cuando ya era adulto. Su prometida lo dejó después del escándalo. Terminó trabajando en 2 empleos para pagar abogados. Patricia perdió casi todo. Su esposo le pidió el divorcio. Su negocio se derrumbó porque los inversionistas no quisieron asociarse con ella. Los clientes cancelaron. Incluso el investigador privado que contrató terminó demandándola porque no le pagó.
La mujer que se rió de mí frente a una mesa entera terminó escuchando su propia frase repetida por desconocidos. Pasó un año desde aquella cena en Polanco. A veces parecía una vida completa. Otras veces el recuerdo me caía encima sin aviso, la sonrisa de Patricia, la tarjeta temblando entre mis dedos, la voz de Consuelo diciendo, «Ya me cansé». Con la herencia, creé la Fundación Consuelo Ríos para niñas, niños y adolescentes en acogimiento familiar. El nombre era largo, pero correcto. Con el tiempo, todos la llamaron simplemente Fundación Consuelo Ríos. Atendíamos a niñas, niños y jóvenes adoptados o bajo cuidado de familias que se aprovechaban de ellos. Dábamos abogados, terapia, apoyo escolar, fondos educativos, computadoras, ropa, acompañamiento. No promesas bonitas. Ayuda concreta. En el primer año apoyamos a más de 200 jóvenes. Cada caso me recordaba el miedo de hablar y perder el techo, de no ser creído, de deberle algo a quien te maltrata. También tuve que asumir mi lugar en el grupo farmacéutico. No fingí saberlo todo. Nombré un director general con experiencia, mantuve a la gente capaz, escuché al consejo y leí informes hasta la madrugada. Como heredera mayoritaria, presidía decisiones que antes me habrían parecido imposibles. Me equivoqué algunas veces. Corregí rápido. Aprendí. La empresa no se cayó, creció. Fortalecimos distribución de medicamentos genéricos, apoyamos proyectos con universidades mexicanas y abrimos becas para hijos de empleados. Cada decisión pasaba por una pregunta. ¿Esto abre una puerta o solo presume poder? Corté todo contacto con Leticia, Ernesto, Patricia y Mauricio. Bloqueé números, correos y redes. Pedí en la casa, la empresa y la fundación que no me pasaran mensajes de ellos. Aún así, insistieron. Mauricio escribió primero. «Mariana, sé que hice cosas mal. Estoy ahogado. Solo necesito una oportunidad». Borré el mensaje. Patricia escribió después. «Perdí todo. No merezco tu ayuda, pero te lo suplico». También lo borré. Leticia mandó un correo larguísimo. Decía que ella había sido mi madre, que la familia debía perdonarse, que la soledad la estaba matando, que Ernesto estaba preso y ella no tenía a nadie. Decía que yo tenía el corazón endurecido. Leí el correo una vez y lo eliminé. Ernesto envió una carta desde prisión. 5 páginas de disculpas mezcladas con excusas. Decía que se equivocó, pero que en el fondo me quería. Que el dinero lo confundió. Que Leticia también decidió que si yo ayudaba con sus abogados, quizá podría reducir su condena. Tiré la carta a la basura. No entendían. Pensaban que una disculpa tardía podía borrar años de humillación. Pensaban que la palabra familia todavía servía como llave para entrar a mi vida. Pero ellos nunca fueron mi familia. Fueron las personas que usaron mi historia para cobrarme una deuda que yo no tenía. Una vez, Patricia intentó pedir apoyo a la fundación. Llenó una solicitud diciendo que había perdido su negocio, que trabajaba en una tienda departamental y que quería reconstruir su vida. Miré el formulario durante mucho tiempo. Una parte de mí quiso ayudarla, no porque lo mereciera, sino porque no quería parecerme a ella. Pero la fundación no era mi venganza ni mi confesionario. Era para menores y jóvenes vulnerables, no para adultos enfrentando consecuencias. Pedí al equipo que revisara el caso sin mi intervención. No cumplía los criterios. Recibió un rechazo formal. Después de eso, Leticia apareció una vez en recepción. «Díganle a Mariana que soy su madre», insistió. No bajé. La respuesta fue no. Siempre fue no. No porque disfrutara verlos mal. Todavía dolía. Había noches en que la casa de Consuelo se sentía demasiado grande, y una parte de mí, la niña del cuarto del fondo, seguía esperando que alguien dijera: «Perdón, Mariana. Sí eras importante». Pero el perdón no puede usarse como otra forma de obligarte a abrir la puerta. Visitaba la tumba de Consuelo cada domingo. Llevaba rosas blancas, alcatraces o las flores más bonitas que encontraba en el mercado. Me sentaba frente a su lápida y le contaba todo: la fundación, la empresa, los jóvenes que habíamos ayudado, las decisiones que me daban miedo. Un domingo por la mañana, el sol atravesaba los árboles y los pájaros cantaban cerca. Dejé las flores en el florero y pasé los dedos por su nombre grabado en la piedra.
Te extraño, abuela, dije. La voz se me quebró, pero seguí. Estoy haciendo lo que me pediste. No me estoy volviendo como ellos. El viento movió las hojas. Me quedé un rato en silencio. Mi vida no era perfecta. Todavía tenía días malos. Todavía había recuerdos que me dejaban sin aire. Pero ya no tomaba decisiones desde el miedo. Ya no necesitaba sentarme en una mesa donde me cobraban con humillación cada plato servido. Tenía el legado de Consuelo que proteger. Tenía una empresa que dirigir. Tenía jóvenes a quienes ayudar. Tenía una casa que ya no era un trofeo, sino una responsabilidad. Aprendí tarde que la palabra familia no alcanza para justificarlo todo. Durante años creí que aguantar era la forma de pagar lo que decían haber hecho por mí. Esa noche, cuando los vi gritar por la herencia de una mujer que acababa de decir que se estaba muriendo, entendí que no querían reparar nada. Querían conservar el lugar desde donde Yo no rompí esa familia, solo dejé de sostener la mentira. Y, por primera vez, cuando me levanté de la tumba de mi abuela y caminé hacia la salida, sentí que mi vida ya no le debía explicaciones a nadie.